Determinar el número máximo de vueltas n que se puede dar al tornillo antes de que falle la estructura. Acá está el tornillo. Bueno, el primer paso es mirar los datos y las unidades de medida. Centímetros, kilogramos, vamos bien. Tenemos la longitud 1, tenemos la longitud 2, nos falta la longitud 3. Así que vamos a partir de ahí. Vamos a calcular la longitud 3. Entonces, si tomo este ángulo que ya es conocido y hago por coseno de alfa, es igual a cateto adyacente, L1, sobre la hipotenusa, que es lo que queremos hallar, L3. Entonces aquí, despejando L3, me queda que la longitud 3 es la longitud 1 sobre coseno de alfa. Y la longitud 1 mide 150. 150 sobre coseno de alfa, y alfa también ya es dato, coseno de 30. Entonces voy a dejar eso por ahí. Después tenemos, por aquí estaba mal, es 1,5. Y el área para la barra 2 y barra 3 nos estaría faltando, tenemos diámetro. Entonces calculemos el área. El área 2, pi sobre 4 diámetro al cuadrado, que es 1,5. Eso en la calculadora sale 9 sobre 16 pi. Así que voy a poner acá 9 sobre 16 pi. Y hago lo mismo para la barra 3. Área 3, pi sobre 4, diámetro que es 2 al cuadrado. O sea que va a quedar simplemente pi. Pi. Espérenme, voy a poner área 3 es igual a pi. Centímetros al cuadrado. Bueno, ya puedo borrar esto. El siguiente paso, que era la geometría, ya hicimos, ya calculamos las áreas de las secciones transversales de todas estas barras. Y el siguiente paso es la estática. La estática. Y vamos a hacer acá nodo B. Vamos a tener la fuerza 1, la fuerza 3 le llama a esta, la fuerza 1 que está ahí en la horizontal, y la fuerza 2 que va para abajo. Y tenemos este dato de alfa que es 30. Entonces, bueno, a ver si supuse bien el sentido de las flechitas. Si hago sumatoria de fuerzas en X, voy a tener menos F1, luego menos F3 por coseno de 30 es igual a 0. O sea que F1 es igual a menos F3 coseno de 30. Entonces F1, voy a poner esto en la calculadora, sale raíz de 3 sobre 2, queda menos raíz de 3 sobre 2 F3. Y esto sale negativo, o sea que F1 trabaja a compresión. Bueno, voy a F1. Ahora hacemos lo mismo con la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Vamos a tener que F3 seno de 30 menos F2 es igual a 0. O sea que F2 es igual a F3 por seno de 30. Y seno de 30 es igual a 1/2. O sea que F2 es igual a 1/2 de F3.
Y acá puedo pasar este al otro lado y me va a quedar que F3 es igual a 2 veces F2, ¿sí? Pasé este 2 multiplicando acá. Y me queda F3 es igual a F2. Voy a poner esto así. Sale positivo, o sea, tracción. Se alarga y F1 se acorta. Y tiene sentido, porque si se ponen a analizar y ustedes le dan un tirón a esto de acá, ¿qué va a pasar? Este punto va a tender a bajar. Por lo tanto, este cable se va a alargar para llegar a su nueva posición. Supongamos que se alarga hasta acá. Este cable se va a alargar, pero este cable se va a estar comprimiendo. O sea que aparte de tener un corrimiento vertical, va a tener un corrimiento horizontal un poquitito hacia la izquierda también el punto B. Bueno, aquí me fijo y puedo darme cuenta que puedo dejar estas dos ecuaciones en función a F2, porque aquí este F3 lo puedo reemplazar aquí y es lo que voy a hacer. F1 es igual a menos raíz de 3 sobre 2 y F3, que según esta ecuación es 2 veces F2. Aquí este se me va con este y F1 finalmente queda menos raíz de 3 por F2. Bueno, ahora sí voy a pasar a calcular las deformaciones. Entonces, voy a empezar. Deformación para el cable 1, luego para el cable 2 y luego para el cable 3. Yo le voy a llamar delta L a sus deformaciones. Entonces, empiezo con el primer cable. Va a ser la fuerza axial por la longitud dividido su módulo de elasticidad por su área transversal. F1 recién vimos que valía menos raíz de 3 por F2. Menos raíz de 3 por F2. La longitud 1, 150 centímetros. El módulo de elasticidad E1, 1,5 por 10 a la sexta. 1,5 por 10 a la sexta. Y el área 1, que es 1,5. Bueno, eso poniendo en la calculadora nos sale negativo, porque es acortamiento, 5,77 por 10 a la menos 5 F2. Voy a hacer énfasis acá, menos porque se acorta. Hagamos lo mismo para delta L2, la deformación que sufre la barra 2. Va a ser la fuerza 2 por la longitud 2 sobre su módulo de elasticidad por su área. F2, vamos a dejarla así nomás, vamos a dejar todo en función a F2. La longitud 2, que es 100 centímetros. Módulo de elasticidad, E2, sería 2,1 por 10 a la sexta. 2,1 por 10 a la sexta. Y el área 2, que calculamos acá, 9 sobre 16 pi. 9 sobre 16 pi. Bueno, esto ponen en la calculadora y les va a salir aproximadamente 0,27 por 10 a la menos 4 F2. Y sale positivo, se alarga. Ahora hago lo mismo para la barra o el cable 3. Va a ser la fuerza 3 por la longitud 3 dividido su módulo de elasticidad por su área transversal. F3 tenemos en función a F2, es 2 veces F2. Eso lo pongo acá, 2 veces F2 por la longitud 3. Longitud 3 es 150 dividido coseno de 30. 150 dividido coseno de 30. Todo eso dividido sobre su módulo de elasticidad E3, que es 2,1 por 10 a la sexta. 2,1 por 10 a la sexta. Y el área 3, que
es simplemente pi. Bueno, poniendo todo eso en la calculadora, les va a salir positivo 0,52 por 10 a la menos 4 F2. Positivo se alarga. Entonces aquí ya tenemos las deformaciones y todas están en función de F2. Ahora quedaría la parte de deformaciones para graficar. De ahí también va a salir la ecuación de compatibilidad. Entonces voy a tener para ABC, voy a dibujar primero el cable AB, AC y el último aquí. Esa era la situación. Punto A, punto B y punto C. Más o menos ahí. Este ángulo de aquí ya era dato. Y veamos ahora cómo se deformarían cada uno de estas partes. Decíamos que el cable AB se iba a acortar. Salía eso. El cable A1 salía negativo a compresión, se acorta su deformación. Entonces vamos a dibujar como que se acorta. Supongamos que se acorta esto. Entonces a eso le voy a llamar delta L1. ¿Sí? Se comprime delta L1 que todavía no sabemos. Luego tenemos este cable CB, que creo que era el cable 2. Sí, el cable 3. Que decíamos que trabajaba a tracción y se alargaba. Salía positivo. Entonces voy a hacer acá como si fuese que esto, voy a dibujar más largo este. Voy a hacer como que este se alarga. A ver. Y trazo una. Voy a dejarle ahí. Ahora. Le voy a llamar delta L. ¿Cómo le llamamos? Delta L2. Voy a elegir un color. Supongamos verde. Y supongamos que se alarga hasta ahí. ¿Sí? Voy a borrar el resto. Supongamos que se alarga esto. Delta L3. Ya está. Bueno, y supongamos que el punto B decíamos que iba a tener un corrimiento vertical y horizontal. Supongamos que viene a terminar acá. Acá el punto B, que yo le voy a llamar B'. Entonces lo que voy a hacer ahora para cada una de estas deformaciones es trazar una perpendicular. Voy a llevar esta acá un ratito para que no me moleste. A ver, perpendicular a esta deformación delta LA1. Voy a trazar así. Le voy a dejar en trocitos. Ahora trazo otra perpendicular a este. Por ejemplo así. Ahí sería perpendicular más o menos, sí. Le dejo a tracitos. Y este veo que me conviene estirar hasta acá y que quede bien perpendicular ahí. Perpendicular. Ok, perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a olvidarme un ratito de esta línea que me está molestando. Y lo que voy a hacer es trazar aquí, esperen, cambio de color, aquí y aquí. Se me va a armar un triangulito. Entonces a este lado del triángulo le voy a llamar X y a este otro lado B. Y la hipotenusa va a ser delta L3. Entonces a todo esto que está acá le voy a llamar una altura, le voy a llamar H. Y todo esto que está acá le voy a llamar
por ejemplo, I del punto B'. Y el punto B' estaría acá. Voy a traer de vuelta el punto B', estaría acá. Ok, y ahora hay que empezar a entender cuánto vale esto, ¿sí? Porque recordemos que acá había un tornillo, ¿sí? Entonces, voy a traerles el tornillo. Aquí tenemos un tornillo y nos decía el enunciado el paso del tornillo. ¿Qué es lo que es el paso del tornillo? A ver cuánto valía el paso, que era P, 0,2 centímetros el paso del tornillo. Eso quiere decir que cada vez que da una vuelta se cumple una P de 0,2 centímetros. O sea, si yo agarro acá con un destornillador y le doy una vuelta, esto es lo que va a bajar el tornillo, 0,2 centímetros. Si le doy 2 vueltas, va a bajar 2 veces P. Si le doy 3 vueltas, 3 veces P. Y así sucesivamente. Entonces, lo que se mueve este cable acá es... Voy a escribir, voy a borrar este un rato. Toda esta altura de acá, I, B' es lo que se mueve el tornillo, que es N veces, porque no sabemos cuántas veces, su paso, menos el delta L2 de este cable. O sea que a todo esto es igual a lo que desciende debido al tornillo y le quito la deformación en L2. Voy a ver si puedo dibujar acá para que se entienda mejor. Supongamos que este es mi cable. Sí. Inicialmente estaba acá. Y acá estaba el tornillo. Supongamos que baja esto. ¿Sí? Entonces, al dar la vuelta al tornillo, esto va a bajar N veces lo que mide, N veces las vueltas que les deja el tornillo multiplicado por su paso, y también se va a alargar. O sea, el cable no se va a romper, asumimos que se va a alargar. Ese sería mi delta L3. Entonces, para saber cuánto vale toda esa altura, a esto le resto la deformación y me queda exactamente lo que yo quiero saber, que es cuánto desciende debido al tornillo. Entonces ahí tenemos, voy a borrar. Bueno, aquí, si yo me fijo y hago una paralela aquí, me doy cuenta que este ángulo y este ángulo son los mismos. Y por consecuencia también este de aquí sería alfa. O sea, alfa que vale 30 si mal no recuerdo. Ahora lo que voy a hacer es tratar de encontrar estos valores en función a cosas que ya tenemos, como los ángulos, por ejemplo. Entonces, si hago para este triangulito, hago seno de 30, ¿qué voy a tener en seno? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto al ángulo sería X y la hipotenusa opuesta al ángulo recto sería, este es mi ángulo recto del triángulo. Este ángulo recto era de este, no se confundan, mi ángulo recto acá, y este es mi hipotenusa, delta L3. O sea que la X ya puedo dejar en función de delta L3 y seno de 30. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo para esta B de acá. Voy a tener coseno de 30, que sería cateto adyacente. El cateto adyacente para este angulito es B sobre la hipotenusa, que es delta L3. Y ahí ya puedo dejar B en función a delta L3 y coseno de 30. Ahora voy a hacer lo mismo para esta H de acá, para saber cuánto vale esta H de acá. Y voy a trabajar para eso con este ángulo, con este triángulo. Y voy a usar tangente de este ángulo. Fíjense, tangente de 30 es igual a cateto opuesto, que es delta L1, ¿sí?
Porque fíjense, voy a dibujar con el colorcito acá para que se entienda mejor. Si esto es delta L1, esto también es delta L1. Entonces, mi cateto opuesto vale delta L1 más B. Delta L1 más B sobre cateto adyacente. Cateto adyacente sería, según para este ángulo, esto de acá, que mide H. Y B y H ya habíamos puesto en función a los ángulos y a las deformaciones. Entonces voy a tener que tangente de 30 es igual a delta L1 más B, que vale esto, delta L3, por coseno de 30. Y la H, dejo ahí. Y ahora despejo la H. Me va a quedar H es igual a delta L1 más delta L3 coseno de 30 dividido tangente de 30. Ahora voy a hacer lo mismo para este de acá. ¿Cuánto vale todo esto de acá? Vale la H más este pedacito que es X. Entonces pongo la altura B' es igual a H más X. ¿Cuánto valía la H? Todo esto que está acá. Voy a copiar, voy a pegar, para no es la que no quiere escribir. Y la X, que es delta L3 por seno de 30. Delta L3 por seno de 30. Ok. Ahora voy a reemplazar mi delta L1 porque yo ya había hallado acá más hace rato. Voy a reemplazar por este y mi delta L3 también. Y voy a dejar todo así como hice para acá y para acá. Voy a dejar todo en función a F2. Entonces, veo delta L1. Voy a traer mi delta L1. Voy a copiar con su signo. Entonces, y prima B. Delta L1, que salió esto, más delta L3. Vamos a traer el delta L3 que ya habíamos puesto. Positivo y delta L3. Todo esto por coseno de 30 dividido tangente de 30 más delta L3, que era este valor de acá, que ya trajimos. Mi delta L3 era positivo 0,52 por 10 a la menos 4 F2 por, acá ya reemplacé, esto es todo esto, me queda seno de 30. Seno de 30. Bueno, entonces acá voy a poner en la calculadora, voy a hacer esto. Entonces aquí me queda todo en función a F2. O sea que yo puedo poner en la calculadora una naranja más otra naranja más otra naranja. Entonces voy a poner en la calculadora este valor, le voy a sumar este valor multiplicado y le sumo con esto, ¿sí? Haciendo todo eso me queda 3,03 por 10 a la menos 4 F2. Perfecto, todo está en función a F2. Y ahora voy a hacer el análisis de compatibilidad de deformación. Voy a hacer acá compatibilidad de deformaciones, para no escribir tanto. Tenía que toda esa altura era n veces
lo que se da la vuelta al tornillo menos la deformación en 2. Entonces tengo que lo que se da vuelta el tornillo es igual a toda esa mi altura más delta L2. Simplemente pasé este al otro lado, pasa como positivo. Entonces tengo n veces P valía 0,2 y B' está acá en función a F2. Copio, pego sin el resaltador, ahí está, más delta L2, que también ya dejamos en función a F2. Aquí arriba, acá está mi delta L2 y dejamos en función a F2. Entonces voy a copiar. Aquí. Y sumo. Acá tengo naranja más naranja. Sumo y me queda N es igual a 1,65 por 10 a la menos 3 F2. O sea, lo que hice fue sumar este con este y el resultado, este que está multiplicando, pasé dividiendo. Entonces, sumar estos dos y dividirle 0,2. Y eso en la calculadora ya sale esto de acá. Todavía no sabemos cuánto vale N porque no sabemos cuánto vale F2. Entonces, ahora voy a determinar mi valor de N y mi valor de F2 también. F2 y N. ¿Cómo voy a hacer eso? Sabemos que la tensión que soportan los cables debe ser menor o igual a su tensión admisible. Entonces voy a hacer eso para cada uno de los alambres, porque la fórmula era, voy a tener tensión 1, tensión 2 y tensión 3 para cada uno de esos cables. A ver, la tensión admisible. La tensión admisible cambia para cada barra. Entonces también acá le voy a cambiar. Entonces la tensión en 1 tiene que ser menor o igual a la tensión admisible en 1. La tensión en 2 menor o igual a la tensión admisible en 2. Y acá también. Tensión 3 menor o igual a la tensión admisible 3. Reemplazamos. ¿A qué va a ser igual la tensión en 1? La fuerza en 1 dividido el área 1. Menor o igual a la tensión admisible en 1. Que veamos cuánto vale. Tensión admisible en 1, 2500. Entonces, todo esto debe ser menor o igual a 2500 y el área era 1,5. 1,5. De aquí quito F2. ¿Por qué? Porque acá ya puse también F1 en función a F2. Acá está mi F1 es menos raíz de 3 F2. Entonces hago menos raíz de 3 F2 1,5 menor o igual a 2500. Y me sale que F2 es menor o igual en valor absoluto 2165,06 kilogramos. Entre paréntesis le voy a dejar acá que esto era negativo. Hago lo mismo. Fuerza 2 dividido área 2 menor o igual a la tensión admisible en la barra 2. Tensión admisible en la barra 2 es de 2500. Y el último es 2000. Bueno, 2500. 2500 y el área 2 era 1,77. Entonces F2 me sale menor o igual a 4425 kilos positivo. Voy a resaltar, por un lado me dice que F2 puede ser esto, por otro lado que F2 puede ser esto. Vamos a ver qué me dice esta ecuación ahora. La tensión en 3 es igual a la fuerza en 3 dividido el área 3 menor o igual a la tensión admisible que era 2000.
F3 tenemos también ya en función de F2. Voy a ir a ver. F3 era 2 veces F2. Entonces reemplazo 2 veces F2 y el área transversal de la barra o el alambre 3 es 3,14. Era pi. ¿Sí? Por si se acuerdan pueden poner como pi o como 3,14. Yo no sé, voy a ponerle 3,14. Menor o igual a 2000. De ahí despejo mi fuerza en 2 y me sale que debe ser menor o igual a 3140 kilos. Entonces yo miro acá entre estos tres cuál es el menor de todos estos en valor absoluto. ¿Por qué el menor? Porque es lo que más puede aguantar, ¿sí? Si acá ya me sale un número más bajo y por otras partes tengo otras cosas que me están diciendo que aguanta más, lo más seguro es ir por el valor más chico, ¿verdad? En valor absoluto. Entonces, digamos que en vez de aguantar 4000 kilos luego, puede aguantar hasta 2000 y algo nomás. Entonces yo me voy por lo seguro y elijo F2 es menor o igual a 2165 en valor absoluto, porque esto inicialmente era negativo. Bueno, entonces a partir de ahí ya puedo decir cuánto vale la n. Voy a tomar el mismo valor de F2 en valor absoluto y voy a tener que n es igual a 1,65 por 10 a la menos 3 F2, que es 2165,06. Acá, perfecto. Y ahí voy a tener el valor de n, que poniendo en la calculadora sale 3,57 vueltas, que siempre que hablamos de tornillos es recomendable no redondear para arriba, porque si ya sale 3, bueno, hasta 3 vueltas nomás. No voy a decir que 4 si es que este valor no llega hasta 4. Entonces digo n igual a 3. Más de eso ya no es seguro. Y ahí termina el ejercicio.